Desde que hace 19 años Diyah fuera separada de su madre, ha permanecido en cautiverio. Como ella, sobreviven miles de los últimos orangutanes del planeta. Ella es Carmele Llano. Dirige un centro de rescate de fauna silvestre en Indonesia. Ya le he dicho que si mañana de verdad, mañana no tenemos el papel, que voy a ir a voy a ir a su oficina, yo hasta Bandung, voy a ir y que le voy a soltar los macacos allí, que luego los pavilen. Después de toda una vida en prisión, el grupo de Rojaye y Tommy será de los pocos afortunados que puedan ser liberados en la naturaleza. 3 historias que suceden todos los días en Indonesia. En Indonesia, en reducidas partes de las islas de Sumatra y Borneo, podemos encontrar a uno de los seres más misteriosos y extraordinarios del planeta. Los últimos años de experiencias con humanos les advierten que nuestra intromisión en la selva puede ser una amenaza. Tal vez esa razón los haya hecho más esquivos y tímidos. Los aborígenes les llaman orangután, los hombres de la selva. Orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y humanos formamos la familia de los homínidos. Nuestros cuerpos, genética, nuestras mentes, emociones y sentimientos son tan similares que nos acercan hasta el punto de poder entendernos. La dieta de los orangutanes se compone principalmente por fruta que encuentran en el dosel de la selva. Los grandes machos adultos descienden ocasionalmente de los árboles, pero las hembras y las crías rara vez tocan el suelo. Son los más arborícolas de los homínidos. Sus territorios de vida abarcan cientos de hectáreas, en las que se encuentran las también cientos de especies de plantas imprescindibles para su balanceada alimentación. Aunque la selva nos sugiera una despensa inagotable, solo una pequeña porción de todo este verde es consumida por los orangutanes. Eso sí, en grandes cantidades, ya que los machos adultos pueden superar los 100 kilogramos, mientras que las hembras alcanzan la mitad en peso y tamaño. En libertad, se estima que puedan llegar a vivir entre los 35 y 40 años. Las hembras son maduras sexualmente entre los 7 y los 12 años, los machos a partir de los 15. El periodo de gestación de las orangutanas es igual que el de los humanos, 9 meses. Pero a diferencia de nosotros, ellos tienen un hijo cada 7 u 8 años, lo que hace muy lenta la recuperación de las poblaciones naturales. También la vida social de los orangutanes es distinta a la de los gorilas, chimpancés, bonobos y humanos que vivimos en sociedades gregarias.
Los orangutanes son generalmente solitarios. Un gran territorio es compartido por un macho adulto y de 5 a 6 hembras adultas, algunas con sus crías. Siempre tengo presentimientos cuando hay algo chungo, no sé por qué. Fue el último que entró en el grupo, ¿eh? O sea, no es de extrañar y de vez en cuando sí que le caneaban. Pero bueno, como los íbamos a liberar, pensé que no iba a pasar nada, ¿sabes? Digo, bueno, pues luego ya cuando lleguen a la isla ya se buscará su vida. Pero parece que los otros es como si lo hubieran sabido, tío. Le habían dicho, no, no, que no venga. Ahora mismo estamos en Indonesia, estamos en Bogor, en la isla de Java, en el centro de primates que tras mucho esfuerzo y muchos años buscando financiación y buscando ayuda, pues hemos conseguido construir, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos detrás la jaula de los macacos que vamos a liberar mañana y bueno, vamos a ir luego contando más cosas. Estudié veterinaria en León, una ciencia muy amplia. Pues a mí me gustó el tema de los animales salvajes porque desde muy pequeña... Oye, chicos, estoy intentando hacer una entrevista. Bien, pues desde entonces, un poco ya haciendo la carrera, sabía que me gustaban los animales salvajes y simplemente, bueno, pues desde que era muy niña aprendí un poco de mi núcleo familiar también a respetar la naturaleza, a dar paseos por el monte, a ir a ver pájaros, a ver águilas, ¿no? Siempre me emociona un montón ver un águila. Por supuesto, yo nunca había visto, digamos, ninguna materia relacionada con primates, ¿no? Durante la carrera. Y fue mi primer contacto y fue en el momento en el que dije, pues no sé, me gusta trabajar con primates. ¿Por qué? Pues porque tuve la sensación de tener un entendimiento especial con ellos, ¿no? Desde la primera vez que llegué a Indonesia en el 2003, un poco me fijé en la necesidad, o sea, el gran problema que había en el comercio de especies, ¿no? Que uno no es consciente hasta que no lo ve con sus propios ojos. Tanto comercio a nivel internacional como a nivel local también, ¿no? Dentro de las especies que más se trafican en Indonesia, los macacos son una de las especies que más se ven, ¿no? En el tráfico ilegal. Fue ahí cuando surgió un poco la necesidad de buscar fondos para tener un centro especializado en esta especie, ¿no? Para dar un poco cabida a todos esos animales que se rescatan bien de gente que los tiene en sus casas o bien de mercados. Y lo mismo ocurría con los lorises, ¿no? Eran un poco las dos especies por las que aún no había ningún centro especializado en rehabilitarlos, ¿no? De ahí surgió, bueno, pues el buscar financiación a través de, bueno, escribir propuestas y visitar. Estuve también un tiempo viviendo en Holanda, un tiempo viviendo en Inglaterra, hasta que ya por fin pues di con esta organización International Rescue, que tiene su sede en Inglaterra y que, bueno, pues se mostraron bastante interesados en poder hacer algo por los macacos, ¿no? Pues precisamente igual por eso, porque era una de las especies un poco olvidadas, ¿no? Y así es como International Animal Rescue nos dio su palabra de ayudarnos a construir este centro, pero no solamente eso, sino también de darnos los fondos para la continuidad del centro, o sea, lo que es el operacional del centro, sin límite de tiempo, ¿no? Es decir, mientras que dure el centro. Entonces, bueno, pues eso fue... por supuesto fue una gran alegría después de bastantes años buscando financiación que por fin hubiera alguien que quisiera ayudarnos, y así es como ha surgido este centro, ¿no? De la financiación de International Rescue. Y bueno, ya no solamente era entrar un poco en el mundo de los primates, ¿no? Como tal,
pero también un poco en el mundo de la bioética, ¿no? Es decir, de ver animales que se habían rescatado de condiciones pues como las que puede tener un primate en un laboratorio, en un circo, y bueno, pues un poco ver cómo esos animales, dentro de la gravedad de las enfermedades que traían, que más que las enfermedades físicas, las más duras eran las enfermedades psicológicas, ¿no? El tener animales que han sufrido tanto psicológicamente que tienen secuelas que nunca se van a curar, pero poder darles pues una vida medianamente aceptable, ¿no? Y volver a socializarles en grupos y volver a dejarles ser animales, ¿no? O ser primates otra vez, ¿no? Después de año y medio de preparativos y gestiones, 17 macacos parten del centro de rescate rumbo a la libertad. Desde Ciapus, provincia de Bogor, viajaremos toda la noche hasta Sumur, puerto de entrada al Parque Nacional Ujung Kulon. Viajar durante la noche evita el aplastante calor tropical sobre las cajas de transporte y reduce el estrés en los macacos, que despiertan en un mundo diferente lleno de estímulos que pueden llegar a causar cierta ansiedad, como a los jóvenes impacientes por salir, indolencia, como al calmado Tommy, o una profunda curiosidad. Dertina, la veterinaria encargada de nuestros pasajeros, ha estado revisando y proporcionando alimento y agua que Tommy no necesita, pero sí los nerviosos juveniles. Reunidos con el personal del Parque Nacional Ujung Kulon, nos enteramos de que aún falta un documento para completar los trámites legales y administrativos. Hace 3.500 años que los pueblos de Indonesia cultivan el arroz. Desde entonces, poco o nada ha cambiado el paciente y laborioso proceso de la cosecha. Oye, aplak-aplakan dae. El mismo ritual que contemplamos en esta hermosa mujer se repite desde hace milenios. Forma parte esencial de la cultura de la humanidad.
La mitad de la población mundial depende del arroz para subsistir. Esta comunidad aún conserva su soberanía alimentaria. Son poseedores de la semilla que siembran y se autoabastecen con sus propios cultivos. La cosecha ha sido excelente. La comida de los próximos meses está garantizada. Indonesia, junto con Brasil y la República del Congo, son los 3 países que aún conservan mayor extensión de selva en el planeta. En estos ecosistemas habita una biodiversidad única y en gran medida desconocida. Sin embargo, también Indonesia sufre de una de las mayores tasas de deforestación mundial, hasta el punto de que las selvas, el hábitat de los orangutanes, ha sido deforestada en un 90%. En consecuencia, las poblaciones han sido diezmadas hasta la alarmante estimación de no más de 55.000 individuos en libertad. Junto con ellos, incalculable número de vidas se pierde diariamente. La biodiversidad desaparece. A la enorme extensión degradada debemos sumar el efecto de la velocidad a la que ésta se ha producido. En los últimos 10 años se han deforestado cerca de 20 millones de hectáreas. Actualmente, la principal causa para el exterminio de las selvas en Indonesia y en gran parte del mundo es la siembra de la palma de aceite. De esta planta africana se extraen derivados empleados en las industrias cosmética, farmacéutica, alimenticia y como agrocombustibles, no biocombustibles, como tratan de venderlo. En estas imágenes se puede observar la palma creciendo en la selva recién talada. Una especie suplantando a cientos de miles. ¿Quién puede decir que esto es sustentable? Vamos a Yakarta, a un centro de rescate que tiene la policía forestal, ¿no? En Yakarta, cerca del aeropuerto, vamos a recoger unos macacos para traerlos a nuestro centro. Está súper delgado el pobre. Está súper delgadito. ¿Sí? ¿Yanni? Está en los huesos, Dios mío, pobre. Los animales en los centros salvajes en Indonesia están llegando a superar los límites de capacidad de los centros, ¿no? Lo que es un gran problema para la gente que está manejando esos centros, ¿no? Y es un gran problema para la biodiversidad del país, ¿no? O sea, imagínate que se llega a un punto en el que haya más animales en los centros de rehabilitación que en la propia naturaleza. En ese país los macacos son considerados casi como ratas. La gente dice que hay muchos, pero ¿qué pasa? Que a medida que los bosques se fragmentan, que el hábitat se va reduciendo de tamaño, pues tienden a acercarse más a las poblaciones humanas, a las plantaciones. Es entonces cuando se les considera también una alimaña, por realidad somos los humanos los que estamos invadiendo su territorio, no al revés, ¿no? Ya. ¿Ves cómo tienen los animales? Es súper fuerte.
Más de un año aquí, mira, ¿ves cómo están? Escuálidos. O sea, ¿qué les dan de comer? ¿No les dan de comer o qué? Nunca se ha hecho un censo de estas especies en la naturaleza, y lo que estamos viendo, y de hecho lo hemos comprobado también en el sitio de Sumatra donde les estamos liberando, es que las poblaciones están disminuyendo, ¿no? Desde luego que si vemos los mercados, ¿no?, más luego la cuota que existe en Indonesia para exportarlos, más luego todos los que se exportan ilegalmente, ¿no? Si juntamos todos esos, está claro que si no están ahora en peligro de extinción, lo van a estar. Resuelto el último trámite administrativo, nuestros amigos continúan su periplo, por momentos demasiado cerca del agua. Observándoles en las cajas de transporte, recordamos a los miles y miles de animales que sufren permanentemente de este estrés. No con la suerte de ir hacia la liberación, sino muy al contrario, hacia la muerte o el cautiverio. Desde el puerto de Sumur entramos en el Parque Nacional Ujung Kulon, que incluye los dos grandes volcanes, el Panaitan y el Krakatoa. Nos esperan aproximadamente 5 horas de navegación. Traslocar, reintroducir, liberar, en definitiva, mover poblaciones de animales o plantas de un lugar a otro es la mayor causa de degradación del planeta. Liberar animales en la naturaleza requiere de un largo y delicado proceso que incluye desde el rescate, el acondicionamiento físico y psicológico, el complejo proceso de sociabilización y, finalmente, encontrar un lugar idóneo ecológicamente para proceder a la introducción. Y este es el caso de la isla Panaitan, que hace más de 40 años perdió sus poblaciones naturales de macacos y que desde hace año y medio acoge a los rescatados por Carmele en su centro. Todo para llegar a este punto. El equipo del centro de rescate descansa. A partir de aquí, la logística y el mando es del capitán, su tripulación y del personal del Parque Nacional. Algo más tarde de lo previsto, llegamos hasta la isla Panaitan. Navegamos sobre los espinazos del arrecife de coral. La maniobra requiere toda la experiencia y la cautela de los marineros. Con la marea alta, esta es la distancia a la que podemos acercarnos a la isla. A partir de este punto, 1, 2 y 3 cajas irán en esa bañerita hasta la playa. Dentro de la selva esperan los encierros de habituación, donde los macacos pasarán unos días antes de su liberación total. Dharma, el jefe del operativo del centro de rescate, sabe que el sol se oculta con rapidez en esta parte del planeta. Sería muy arriesgado colocar a los macacos en los encierros de habituación en la oscuridad de la noche después de tan largo viaje. Parte esencial del método de liberación consiste en la observación del comportamiento del grupo en las primeras horas de adaptación. Habrá que improvisar un campamento y esperar hasta mañana. Nuestros amigos parecen tan acongojados y hartos del trasiego que procuran ni moverse. Como en todas sus vidas, para bien o para mal, siempre han dependido de los humanos.
universitarios. Pikir jam 8, tapi berhenti untuk 2 jam mungkin di jalan untuk supir tidur. Mientras finaliza el acondicionamiento de todos los primates en la isla para pasar la noche, en el barco es momento de conseguir la cena. De repente, un hombre salta al agua. No entendemos nada, pero alguien necesita socorro en el mar. Al parecer, el cayuco que regresaba de la isla con el último grupo de compañeros se está hundiendo. Uno de los marineros que les acompañaba consiguió llegar nadando hasta el barco para avisar que los demás se encuentran a la deriva en la negritud de la noche. La capacidad de maniobra del barco es muy limitada entre el arrecife, pero la pequeña balsa se adentró en la oscuridad en su búsqueda. El equipo del centro de rescate son gente de montaña. El mar no es su elemento. De hecho, algunos de ellos no saben nadar. Además, estas aguas son conocidas no solo por los tiburones, sino también por los cocodrilos de pantano que pescan en los arrecifes. Cada minuto es eterno. Qué forma de terminar un largo día. Finalmente, todos están bien. Es cuestión de evaluar las pérdidas materiales y ese miedito que se te queda por un tiempo en el cuerpo. Así es la vida de muchas mujeres y hombres que se la juegan para restaurar lo que otros destruyen. Una vez cometido el ecocidio, algunos orangutanes son rescatados de una muerte agónica a la deriva. Masih ada lagi? Tuh satu Pak. Dua yang besar tuh. Induknya. Tuh depan sampean tuh. En una huida hacia ninguna parte, los orangutanes que vivían en esta selva terminaron juntos en esta zona. Maju sini aja, maju. Se debe actuar con rapidez para que ninguno quede sin socorro. Los animales arborícolas sufren un estrés aún mayor al encontrarse completamente indefensos en el suelo de árboles muertos. El equipo de rescate del Centro para la Protección de los Orangutanes en esta ocasión fue avisado por los mismos dueños de la plantación, conocedores de que como último recurso los orangutanes se verán obligados a comerse hasta las palmas recién sembradas. Los centros de rescate de fauna silvestre en Indonesia han superado su capacidad de carga. Los esfuerzos de miles de personas se ven desbordados por una situación dramática que únicamente tendrá fin si conseguimos detener el desenfrenado ritmo de deforestación. Y ya no es únicamente los esfuerzos que suponen el rescate y mantenerlos cautivos en los centros. Es que a este paso no quedarán selvas donde poder reubicar a aquellos individuos que sobrevivan en condiciones de regresar. A partir de este punto, miles y miles de estos seres están condenados a una vida en cautiverio.
proceso es el siguiente, ¿no? Una vez que el animal se rescata, cuando llega al centro tiene que ir a la cuarentena. Esto es la cuarentena, ¿no? Donde, bueno, pues es un recinto cerrado y se va a hacer diferentes test. Aquí se tienen que quedar 6 semanas, es el protocolo de cuarentena. Se les hace ahora una prueba de la tuberculina, se les coge sangre para hacer otras pruebas como la hepatitis, por ejemplo, y se tiene que volver a hacer una prueba a las 6 semanas. Se les hace análisis coprológicos, medicinas antiparasitarias, eso se vuelve a hacer también de forma rutinaria, y las 6 semanas también nos sirve un periodo para poder decir, bueno, el animal realmente está sano o no, ¿no? Después a las 6 semanas pasarán a las zonas de socialización. Mírale qué contento está. Está en la jaula de un pájaro, entonces bueno, pues ahora está diciendo, ostras, mira si puedo saltar y todo. No, estos tienen miedo, la que está en shock yo creo que es ella. Estos lo que tienen es miedo, cuando nos vayamos seguro que comen. Esta igual es de las que se deprimen, por unos días no quiere comer. Mírale, mírale. Mira, no, tonto. Joder, se los voy a dar pelado. Se come la piel y todo, el pobre. Por el tiempo perdido. Pobrecito. La tenían atada a una cadena dentro de una jaula de cabras. El problema es que estos animales son animales que viven en grupos. Ya solamente el hecho de estar solos para ellos es prácticamente insoportable. Y encima pues atados a una cadena pues más, ¿no? Lo que hacen cuando están en situaciones de estrés extremo pues tienen comportamientos estereotipados. Uno de ellos es el autoinfligirse dolor, ¿no? Como puede ser tirarse del pelo hasta dejarse calvos, pegarse, morderse a unos mismos, ¿no? Eso es ya cuando pues, casi comparado a la esquizofrenia en los humanos, ¿no? O sea, llegar a tener un estado psicológico, un estado mental enfermizo y acabar haciéndote daño a tu propio cuerpo, ¿no? También al humano, ¿no? Después de eso, el animal pasará a las jaulas de socialización, donde se va a juntar con otros animales de su especie hasta formar un grupo. El proceso suele ser lento, sobre todo el de socialización, ¿no? Estos animales no han tenido contacto con otros macacos, pues muy posiblemente desde que son pequeños, ¿no? Entonces tienen que aprender a ser macacos otra vez. Los animales tienen muchos instintos, pero también hay muchas cosas que aprenden. Aprenden de sus madres, aprenden de sus grupos, y más en especies que viven en grupos sociales. Es muy importante el aprender a tener relación social, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las partes que para ellos es más complicada, ¿no? Porque no han tenido esa oportunidad, ¿no? De vivir con animales de su propia especie. Ayo kita main yang cantik. Saya kamaruan gitu nama. This is gaple. ¡Cable! Gaple, yes. Después de toda la noche rememorando una y otra vez el naufragio, los compañeros se relajan en la estación. La marea manda, así que debemos de esperar para poder navegar hasta el otro lado de la isla, donde se encuentran los macacos, los compañeros, y donde se procederá a la liberación, lejos de la influencia de la estación y de los otros 3 grupos de macacos que ya han sido liberados en esta gran isla. Se palpa un poquito de tensión al volver a subir al cayuco. Hace años estas islas perdieron sus poblaciones de macacos, debido básicamente a la caza como alimento y para el tráfico a laboratorios y al comercio personal. Nuestros 17 amigos
forman parte de un contingente de restauración indispensable para el equilibrio ecológico de la isla. En animales sociales como los macacos, resulta tan complejo el llegar a formar una unidad social estable que pueda ser liberada en la naturaleza como hacerlo con humanos. Ensamblar un grupo de individuos con diferentes caracteres, con dramáticas historias individuales y en las extremas limitantes del cautiverio, requiere de considerables conocimientos en comportamiento y muchas horas de observación para llegar a este momento del largo proceso. Los 2 encierros de habituación están completamente construidos. En este se liberará al grupo de 5 machos. Tommy, el líder, será el primero en salir. Le sigue su compañero Uchu. Esta conducta es el saludo que confirma que nada ha cambiado en la estructura jerárquica del grupo. Entre la sorpresa y el cansancio, el comportamiento del grupo de los machos es totalmente pacífico. Curiosidad. El grupo de hembras y los juveniles también se comportan con una tranquilidad asombrosa. Rojalle, la líder del grupo, toma posiciones en el centro del encierro mientras otros comen e investigan demostrando sus deseos de libertad. Si el comportamiento continúa siendo tan positivo, tal vez en un par de días estén preparados para su liberación total. ¿Qué vemos en ellos que tanto nos fascina? ¿Qué tiene que ver un orangután con esta caricatura? Ya sea en un centro de rescate, un circo, un centro de experimentación, en casa de un particular o en un zoológico, estos seres, fuera de la selva, se convierten en una parodia de lo que son. Pierden su esencia, el ser. Cientos de miles de primates sobreviven junto a otras miles de especies en prisión, de esta manera tan injusta, inocentes. ¿Qué mensaje transmitimos a nuestros hijos? ¿Que podemos tomar una vida, privarla de su paz y su libertad para nuestro disfrute, para nuestro beneficio, para nuestro superfluo ocio? La vida salvaje es una experiencia permanente en un mundo cambiante y megadiverso. Vivir es expresarse en la toma permanente de decisiones en un medio que ofrece innumerables oportunidades. En la naturaleza no hay límites, no hay tiempo. Sin nada que explorar, sin vida que vivir, ellos quedan atrofiados física y mentalmente, limitados a un encierro que hace desaparecer todo interés y estímulo por su diminuto mundo artificial y terriblemente monótono. La vida salvaje exige estar alerta, conocer el medio, los caminos, los árboles, el clima,
los amigos y los peligros. La libertad es relacionarse con un entorno repleto de vida que hay que observar. Oprimidos, las conductas aberrantes y las costumbres humanas les alejan más y más de lo que fueron. Cualquier primate necesita al menos un centenar de especies diferentes de plantas y animales para mantenerse saludable. La búsqueda de alimento ocupa aproximadamente el 70% de la actividad diaria de los animales. En la búsqueda, en el recuerdo de dónde y cuándo encontrar alimento, reside gran parte de lo que mantiene el equilibrio de sus cuerpos, sus mentes y sus espíritus en armonía con el medio. Los lorises en concreto son una especie de primates súper especiales, ¿no? Porque primero son nocturnos, viven a la noche, o sea, esta es la hora en la que se acaba de despertar, y además son animales que tienen un veneno que lo producen en una glándula en el brazo y por el cual cuando lo juntan con la saliva muerden a sus presas. Y es una forma que utilizan para cazar, son muy buenos cazadores, pero además también es un arma que utilizan en contra de los peligros como ser humano, ¿no? Los vendedores, o en este caso los traficantes, les cortan los dientes con un cortaúñas. Bueno, eso es lo que hemos visto hacer, seguramente que habrá otros métodos de cortar los dientes, pero así a pelo, ¿no? Se le coge al lori, se coge un corta uñas, se le va cortando todos los dientes uno por uno, ¿no? Mientras que el animal, pues imagínate todo el sufrimiento, el dolor que pasan. Estos han venido de decomisos, llegaron 12 de una vez, pero bueno, también tenemos muchos que los trae o lee en internet o cuando se entera por alguna otra persona que son animales que están protegidos por la ley y que además pertenecen al CITES, pues entonces nos los traen para acá, ¿no? Para que cuidemos de ellos. Gente extranjera, que igual, o turistas, o gente que vive en Indonesia por un tiempo, que los ven en los mercados y les da pena y los compran, ¿no? Y es que eso es un error total, porque eso lo único que hace es incentivar el tráfico ilegal, ¿no? O sea, esa persona a la que tú las compras el loris, lo único que va a hacer es ir a la selva a coger otro, ¿no? O sea, estás potenciando que esos animales se capturen de la naturaleza para venderlos, ¿no? Nunca un espacio en cautividad va a ser suficientemente grande, ¿no? Para ningún animal. O sea, el único espacio grande es el espacio limitado, que es el que tendrá en la selva. Un animal está condenado a vivir en cautividad en una jaula, va a ser siempre una condena, ¿no? Una condena. En concreto se les llama, además, es un animal que en indonesio se les llama malu-malu, que significa vergonzoso, ¿no? Son animales vergonzosos. No les gusta que les toquen, no les gusta que les agarren, no les gusta que no son animales que les guste el contacto humano para nada. Nunca jamás se llegan a adaptar a la cautividad, ¿no?
Entonces son animales que lo pasan mal en cautividad y de hecho la mayoría se mueren, ¿no? La verdad es que, nunca mejor dicho, ¿no? Está condenado por ser un animal que tiene ese aspecto tan bonito, ¿no? Eso les tiene condenados, ¿no? Y unos ojos tan grandes, ¿no? Da miedo pensar, ¿no? Que se pueda considerar a un animal salvaje, que se le pueda considerar de moda como animal, como mascota, ¿no? Pues sí, al final es que el egoísmo humano llega hasta tal punto que ya no solamente estamos matando especies, otras especies por un beneficio, digamos, un beneficio real, es que es un beneficio superfluo, ¿no? O sea, es que simplemente por el hecho de que yo quiero tener una mascota que va a quedar bonita en mi casa, o sea, no hay ninguna necesidad en el humano para molestar a estos animales que viven felizmente en su selva, para tenerlo en tu casa. O sea, es un egoísmo total, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, es ya ir demasiado lejos. Bueno, le voy a devolver a la jaula, ¿vale? Observaciones cotidianas del comportamiento de los grupos indican que después de 2 días se puede proceder a la liberación de nuestros amigos. Nunca se sabe qué va a suceder. Tan rápido como quedó despejada la salida, Rojalle toma la iniciativa y dirige al grupo hacia la libertad. Por primera vez en su vida, estos seres ven el mundo sin una reja delante, sin límites. No parecen aquellos que vimos en las jaulas, y de alguna manera ya no lo son. Es momento de liberar a los machos. Si bien al principio parecía que iban a comportarse como las hembras, tras 7 minutos de merodeos, hubo que volver a mostrarles la salida. Sobran comentarios. Por fin Tommy se decide a liderar la evasión. Y detrás de uno y otro se fueron para arriba y más arriba, como si algo les advirtiese que abajo hay animales peligrosos. Y que en la isla ya existen otros macacos establecidos que defenderán sus territorios. Mientras tanto, las hembras se han unido y exploran. Rojalle, en la vanguardia, dirige al grupo lejos de los encierros, como queriendo dejar atrás el pasado. Después de toda una vida en un encierro de cemento y reja,
Es sorprendente verles desplazarse con tanta destreza y potencia, como si nunca hubiesen abandonado la selva. De momento, el grupo se cohesiona como si fuese una serpiente y deciden tomar un rumbo fijo. Buscan posiciones, porque lo que quieren es ver el mar. Estamos viendo ese pequeño porcentaje de animales rescatados que tienen el gran privilegio de volver a la naturaleza. Pero ya llegarán muchos atardeceres. Ahora hay mucho que explorar, mucho que vivir. A partir de hoy, se irán progresivamente reduciendo los alimentos y el contacto humano hasta que en unos días queden plenamente al amparo de la naturaleza, al cobijo de una selva de la que nunca debieron salir. Si no tuviera esperanza no estaría aquí. Pero claro que llegará un momento en que ya no sea cuestión de esperanza, llegará un momento en que si no nos damos prisa por intentar hacer algo va a ser demasiado tarde, eso está claro. Laksana bintang oi sinan